Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Feliz inicio de semana. Hoy es 28 de julio del 2025 y ya estamos aquí. Son las 6:30, como siempre, en la tarde. Tenemos una cita aquí en esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Bienvenidos a todos ustedes que son miembros importantes de esta comunidad. Los vamos a ir saludando conforme vayan ustedes llegando, vayan incorporándose, vayan conectándose a esta transmisión en vivo. Dándoles las gracias, por supuesto, como siempre, por estar con nosotros. Y invitándolos a que compartan este en vivo con más gente, sobre todo si pueden y les parece y les gusta, pues que le den like, obviamente dándole tap en la pantalla. Y también, por cierto, es muy importante para nosotros que vayan al canal hermano de YouTube, Somos la 4T Noticias, igual, y vayan y se suscriban para que podamos aumentar el número de suscriptores. Entonces, bienvenidos todos, vamos a irlos saludando con mucho gusto. Mamá, saludos a mamá, saludos, bienvenida María Elena Álvarez, saludos a María Elena Álvarez, bienvenida, un saludo muy cordial, qué bueno que están aquí, muy buenas tardes. Alejandro también, bienvenido. Lilith, el nombre tan revolucionario, saludos, bienvenida Lilith. Nevardo Moreno, 03 o Moreni, saludos, bienvenido por supuesto. Alejandro Flores también, bienvenido, un saludo muy cordial. Qué bueno que están con nosotros, que se han conectado y que espero se mantengan aquí para que podamos ir analizando, discutiendo, platicando pues realmente de lo que se está tratando, lo que está pasando en México y en el mundo, haciendo una especie de reflexión, de análisis y bueno, pues poniendo en conocimiento de todos lo que está ocurriendo desde nuestro muy particular visión, punto de vista, y esperando, claro, por supuesto que ustedes lo compartan, ¿no? Lo compartan y lo enriquezcan de alguna manera y pues contribuir al análisis de lo que está pasando, les digo, en México y en el mundo. Entonces, bienvenidos, qué bueno tenerlos por aquí. Saludamos a Nena, saludos, bienvenida, por supuesto, bienvenido Ricardo Monroy, también, qué bueno que estás aquí, un saludo muy cordial, buenas tardes, y vamos a ver quién más se sigue conectando a esta transmisión. Vamos a esperar a que sigan llegando más, insistiendo que pues es muy importante que tenemos ahí por una meta de regalos también, espero que nos apoyen por ahí, eso se me olvidó decirlo, por ahí una meta de regalos de rosas, espero que por ahí nos llegue un regalín. Y bueno, vamos a seguir saludando a Nom, a Víctor Manzano, a Elizabeth Torres, bienvenidos todos ustedes, buenas tardes, un saludo muy cordial. A Gigin 040 también, saludos, bienvenida o bienvenida, no sé. USA 5071 también bienvenido por aquí. A Rigo Banu también saludamos con mucho gusto, qué bueno que estás aquí. Rocha G45, bienvenidos que están uniéndose como invitados. Me da mucho gusto tenerlos aquí como invitados. Manténganse en esta transmisión y en otras transmisiones de otros días. Saludamos a Carlos Lerma, por supuesto, buenas tardes. A Dumas también los saludamos, buenas tardes, bienvenido. Gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes por conectarse, por mantenerse aquí y pues contribuir de alguna forma en el chat, por supuesto, en las opiniones que ustedes tengan, la reflexión. Esperemos que pues coincidamos y que de alguna manera sirva esto para poder tener algo en común, parte de la situación del análisis de lo que está pasando en México. Mi querido José Miranda ya llegó el gran José Miranda, saludos, bienvenido, buenas tardes. También saludamos, ya se me pasaron varios rapidísimo, Roberto Ovidio, también saludamos con mucho gusto a Roberto Ovidio, a Francisco Apont, también a Gerard, y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están llegando también, gracias a José Miranda por sus likes, por supuesto. Saludamos a Salvador Reyes, bienvenido, con mucho gusto, te saludamos, te damos la bienvenida. Francisco Hernández, y gracias mi querido José por tus likes. Ruso también, saludos, gracias por unirte, bienvenido, por supuesto. A Diego Alexander, saludos, bienvenido, por supuesto. A Roque Ávila, a Rafael Gómez, saludos a todos ustedes, gracias por darle like a mi querido José Miranda en vivo, gracias a todos por conectarse. Mi Daisy, saludos, te saludamos mi Daisy, bienvenida por aquí. A Daddy Yankee, bueno, saludos, bienvenido, gracias por estar aquí. Cesareo Medrano, también saludos. Yoli, José Ernesto, también saludamos, buenas tardes, bienvenido por aquí. Todos los que se siguen
conectando, siguen incorporándose aquí a esta transmisión. Nos da mucho gusto saludarlos. De cualquier lugar donde estén visitando, normalmente tenemos compañeros que nos visitan de cualquier lugar de la República Mexicana, muchos chilangos con todo orgullo, por supuesto, felices de ser de allá de la Ciudad de México, otros de otras regiones del país, también muy orgullosos de sus regiones, de su cultura, de sus tradiciones, y otros que nos están visitando y siempre nos visitan desde Estados Unidos, como José Miranda, como Antonio Sotelo y otros más, como Marco, qué bueno que están aquí, nos da mucho gusto siempre tener gente desde Estados Unidos. Arturo Vargas, los saludamos, arroba, gracias por unirte, también gracias, bienvenido. Ventas Rayo también, Verónica Inocent, también, saludos a todos ustedes y gracias por su presencia. Entonces, vamos a empezar a comentar lo que van a ser los temas del día de hoy, son varios temas, no muy largos, uno que otro un poquito, pero no demasiado, para mantener el interés y la variedad en esta transmisión. Por ahí está conectado también Silvia Islas, la saludamos, el Gato Negro, por supuesto, Julio Peralta, Alberto Roldán, José Loera, Javier Gutiérrez. A todos ustedes les damos un súper agradecimiento. El Gato Negro ya dice que le gusta el en vivo. Muchas gracias por darle like, por supuesto, y ya por lo mismo acabas de recibir la insignia de donador. Y gracias mi querido Gato Negro, espero que te mantengas aquí porque ahorita vamos a proceder a dar lectura a los temas que vamos a estar tocando de manera resumida, de manera sintética. Y bueno, en un momentito más, Freddy Peralta los saludamos también. Gracias a todos los que van llegando. Bueno, vamos a proceder si les parece. El tema principal del día de hoy, no es el único, el tema es pues, que ya cayeron dos gobernadores del PAN. Dos gobernadores del PAN cayeron realmente en Estados Unidos, ya se les está investigando muy fuerte, ya se destapó todo el asunto de estos dos gobernadores. Les vamos a decir de quiénes se trata, tanto que critica la oposición a Morena, tanto que dice que es que Morena se da sirve con la cuchara grande, que no hay ningún cambio. Bueno, ellos no deberían de ser tan cínicos de estar hablando. Deberían de realmente callarse la boca porque tienen la cola muy larga como para andar hablando, abriendo la boca y criticando. Y pues aquí está la muestra, les voy a decir de quiénes se trata, de que ya capturaron, bueno, ya se dio a conocer, ya se descubrió que dos gobernadores del PAN pues ya les encontraron cosas en Estados Unidos y con eso pues ya las investigaciones van contra ellos, así que esperen la información, que eso vamos a platicar, va a ser el tema principal. Gracias a Angelitos, gracias a Alejandro Ramos, qué bueno que estás aquí, bienvenidos todos los que siguen conectando. Bueno, y gracias al Gato Negro que ya empezó a seguirme, te agradezco mucho, y a todos como a ti, Gato Negro, y a todos los demás que empiezan apenas en esta transmisión, que empiezan a seguirnos. Antes de ya seguir con los temas, con el resumen, les recuerdo a los que son nuevos en este canal y no lo han hecho, que vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, y que se suscriban, porque es muy importante, lo valoraríamos mucho que aumentemos el número de suscriptores, no cuesta nada, es muy fácil, es gratuito, vayan allá, suscríbanse, apóyennos, siendo ya parte de ese canal, suscriptores de ese canal, completamente gratis, porque así subimos el número y llegamos a la meta de las suscripciones. Entonces vayan para allá, mi querido Gato Negro, y los demás, Angelitos Pérez y los demás que están conectándose y que le están dando like. Si no lo han hecho, vayan a YouTube y suscríbanse. Gracias. Continuamos. A ver, otro tema que vamos a platicar es el de la coherencia o la congruencia de integrantes de Morena o de la 4T. Eso ya lo hemos hablado la semana pasada. Vamos a hacer otros ejemplos y a ver qué fue lo que dijo al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy importante que entremos en ese tema porque hay dimes y diretes y una crítica de la oposición hacia los integrantes de Morena. Entonces vamos a entrarle a ese tema que es interesante, de qué tan congruentes están siendo los integrantes de Morena en relación a los principios que están asentados en Morena. Bueno, es otro de los temas. Vamos a hablar también de cómo va la cuestión del genocidio en Gaza. Es importante seguir con este tema porque es un tema mundial, es un tema que preocupa a todo el planeta y es algo que pues, hay que hablar, hay que decirlo. También vamos a platicar un poco de qué pasó con Lady Racista. Saben ustedes
¿Qué pasó con Lady Racista? Bueno, pues aquí se los vamos a comentar, lo último de esta señora argentina racista. Vamos a ver qué ocurrió con ella, cómo va la situación. Vamos a hablar también nuevamente de Chimultrump, así como lo bautizó un querido amigo, parte de esta comunidad y parte de este moderador de este chat, que ahorita no ha llegado, pero que es el gran moderador de este chat, de esta comunidad de Somos la 4T Noticias, que lo bautizó como Chimultrump, y la verdad es que es un sobrenombre perfecto, un apodo increíblemente bueno para este personaje que nada más, como nos dice una cosa, nos dice otra. Se desdice cada rato, ya está realmente muy pirado del cerebro, muy mal de sus facultades mentales. Para acabarla de molar es el presidente de los Estados Unidos. Imagínense nada más en manos de quién está Estados Unidos, y en muchos aspectos está el mundo, porque pues las relaciones de Estados Unidos con diferentes países afectan a nivel económico a todo el planeta, entre otras cosas. Bueno, vamos a hablar nuevamente de las puntadas nuevas de Chimultrump. Vamos a hablar en otro tema también de el triste caso, ya le podemos llamar así, el triste caso de Adán Augusto. Un análisis un poquito sobre el tema. Vamos a seguir hablando de este tema de autocrítica de parte de la 4T y de Morena en relación al caso de Adán Augusto. Dimes y diretes que hay en relación a esto. Bueno, ya saben, posiciones. Y bueno, es otro tema que vamos a hablar. Vamos a hablar del verdadero narcoestado. ¿Cuál es el verdadero narcoestado? Estados Unidos se la pasa diciendo que es que el gobierno de México es un narcoestado. México es un narcoestado. ¿De veras? Vamos a dar datos y quédense porque con esto casi vamos a terminar el tema del día de hoy, pero es importantísimo esto. ¿Cuál es el verdadero narcoestado? Y les voy a dar pruebas históricas y datos contundentes para que ustedes vean en realidad, cuando hablamos de narcoestado, de quién deberíamos estar hablando. Entonces vamos a ver este tema. Y vamos a hablar también de la gran mentira de Israel sobre la supuesta tierra prometida. Vamos a hablar por qué es una mentira. Y hay un dato que yo rescaté, que yo no lo sabía, y la verdad demuestra, una libanesa lo dio a conocer en un TikTok, y es de verdad fundamental, porque yo siempre había dicho eso de cuestión de el que se fue a la villa se perdió su silla, pero se fueron los judíos, todos, los de la tierra prometida, los de Israel, de toda esa área, se fueron, vaciaron ese territorio. Bueno, los va a sorprender lo que les voy a contar relacionado con esto. Y si nos da tiempo, que quizás no nos va a dar, vamos a hablar de la ceremonia increíblemente bonita, festiva, orgullosa, que se dio este fin de semana de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Es de verdad, una ceremonia hermosa, bonita. Si no la han visto, véanla, yo la voy a volver a ver. Es una joya, así como lo fue el aniversario de los 500 años que fue triste, pues realmente los 500 años que se conmemoró en el sexenio del presidente López Obrador, de la llegada de los españoles, pero tantas celebraciones que se dieron durante el sexenio de López Obrador en relación a estas reminiscencias de las pirámides y la historia que llevó a la migración de los aztecas y todo, de los mexicas a la tierra del Valle de Anáhuac, todo ese tipo de cuestiones. Fueron celebraciones increíbles, fue una cuestión de nocturna. En esta ocasión, los 700 años fue una festividad diurna, pero toda la escenografía, los actores, la historia que se contó, fue muy bonita. De verdad, no tiene desperdicio, véanla. Bueno, quizá no me dé tiempo de hablar de eso, ya me extendí también ahorita, pero si no, pues lo platicamos un poco más el día de mañana. Y bueno, pues vamos directo con los temas, porque ya se me está yendo el tiempo. Vamos a hablar de que ya salió el tema, ya se descubrió que 2 gobernadores del PAN, pues se les descubrió propiedades en Estados Unidos, propiedades valiosas. En realidad ya son 3, ahorita vamos a platicar de quiénes, pero pues 2 se agregan realmente al que había ya antes. Fíjense que le descubrieron una casa en Woodlands, en Texas, una privada o una área residencial muy, muy lujosa que se llama Woodlands, en Houston, un área muy fifí en Texas, a
Mauricio Curi, que es todavía el gobernador de Querétaro. O sea, está en funciones el señor, ¿eh? El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, tiene una residencia, de hecho tiene 2 casas, en esta zona de Woodlands, en Texas, cerca de Houston, en un área pues muy fifí, de un valor muy alto. Su empresa se llama Macuri, que pues digo por las siglas, Macuri LLC, que es la abreviatura de, digamos, la compañía, pero se llama Macuri. Y Macuri pues es la abreviación de Mauricio Curi, tal cual. Y está a su nombre porque esta empresa está registrada en Houston, Texas, a nombre de Mauricio Curi. O sea, es de su propiedad, la residencia es de esa empresa, que la empresa a su vez es de su propiedad. Está ubicada en una zona, como les digo, fifí de Houston, y en realidad se trata de 2 casas. Tienen 2 direcciones diferentes dentro de esa misma área de Woodlands. Está registrado 2 direcciones, 2 casas. Cada una de esas casas cuesta aproximadamente $1 millón. $1 millón. O sea, no son cualquier cosita. Y nada de esto, evidentemente, está en la declaración patrimonial del gobernador de Querétaro. Obviamente, él no lo registró. Como son propiedades que están en Estados Unidos, pues él pensó, pues hasta allá no me llega la Contraloría, no me llega la cuestión de la declaración patrimonial y puedo no registrarla. Y no lo registró. Pero es una modus operandi de los panistas. Es una manera de ser, y de muchos priistas también, de muchos políticos. Lo mismo pasó, y ya lo dije en ocasiones anteriores, la semana pasada, antepasada, con Diego Sinue, él ya es ex gobernador de Guanajuato. Se le descubrió, como lo dije en ese momento, al ex gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, una propiedad también en la misma zona de Woodlands, en Houston, Texas, que también, por cierto, en la misma colonia tiene su casa Cabeza de Vaca, prófugo, por cierto, de la justicia, ex gobernador panista también, pero de Tamaulipas. Entonces ahí tenemos ya a 3 gobernadores o ex gobernadores: Cabeza de Vaca, panista, ex gobernador de Tamaulipas; Diego Sinue, ex gobernador panista de Guanajuato; y en este caso ahorita, más recientemente, Mauricio Curi, gobernador actual panista de Querétaro. Así está la cosa. Otro más, que pues no es panista, pero es priista, o era priista, era político priista, gobernador de Nuevo León, priista, Rodrigo Medina. Pues a él no se le descubrió casa ahorita, pero pues él, como ex gobernador de Nuevo León, pues pasaba con singular alegría a Texas a hacer sus compras, suponemos, con su familia, y que me lo capturan en la entrada, en el intento de entrar a Texas, que lo agarra el ICE, la migra, ahí en la parte de la entrada, y que lo retienen. Lo retuvieron por un buen tiempo, por más de 1 hora, intentando cruzar a Texas. Fue un rato que le hicieron pasar, la verdad, un mal momento al ex gobernador de Nuevo León. Por algún motivo, no sabemos cuál motivo fue, pero por alguna razón lo perturbaron ahí un rato, porque lo retuvieron en la aduana, ahí en la pasada del paso fronterizo entre Nuevo León y Texas. No se sabe, les digo por qué, pero digo, no hay que ser muy mal pensado de decir algo debe haber habido para que a este personaje lo hayan retrasado, lo hayan retenido, le hayan hecho preguntas, lo hayan, no sé, atosigado un rato para no dejarlo entrar de manera directa a Texas, porque estos políticos pues entraban bastante fácil a Texas. Cuénteselo a Cabeza de Vaca. Bueno, aunque Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad, cosa por cierto muy de estilo panista. Gracias, mi querido Marco, bienvenido, no te había saludado. Bienvenido, mi querido amigo Marco, gran amigo. Bueno, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es la coherencia o la congruencia de los integrantes de Morena o de la Cuarta Transformación, por los principios, gracias mi querido Marco, por los principios que tiene el partido Morena, sobre todo el partido Morena, no hablemos del PT o del Verde, que de plano ahí sí no. Mi querido Tenax, bienvenido, gracias, ya llegaste, bienvenido aquí. Bueno,
Pues fíjense que dieron a conocer, ya saben ustedes, la oposición, que es mala, 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 que digo, dieron a conocer que Andy López Beltrán, y sacaron videos, sacaron más bien sí, videos y también fotografías, de que Andy López Beltrán, el secretario general, creo que es el secretario general, ¿no? O algo así, de Morena, hijo del expresidente López Obrador, pues anda en vacaciones en Tokio, Japón. Claramente hay que decir, digo, gracias mi querido amigo Tenax, claramente Andy López Beltrán pues no es su papá, no es su papá. Claramente nuestros hijos pues no son nosotros. Y eso uno luego se da cuenta que hay diferencias muy grandes entre el papá y el hijo. Bueno, imagínense ustedes que José María Morelos, su hijo Juan Nepomuceno Almonte, pues fue un contrario. Luchó por los conservadores, a favor de los conservadores, y no hablemos de un hijo de Benito Juárez, igual, se fue del lado conservador. Patético, pero pues así es, ni modo, uno responde por uno mismo, por su historia, da valores a sus hijos, y pues algo se les queda, y a veces no se les queda nada, al contrario, creo que traicionan a su padre, traicionan los ideales de su padre. Bueno, no estoy diciendo que Andy esté traicionando a Andrés Manuel, no lo digo tal cual, solamente lo pongo en contexto porque es muy claro que Andy López Beltrán no es Andrés Manuel López Obrador, no es otra persona diferente, ni mucho menos, es él. Eso está por demás muy claro, muy claro, ¿no? Ahora, la presidenta de México dijo, cuando le preguntaron, porque obviamente le iban a preguntar por esta campaña en contra de Morena y de la 4T, dijo, bueno, ¿qué no se supone que tienen que poner el ejemplo? Le preguntaban los periodistas, y la presidenta dijo, bueno, yo lo que creo, y lo he dicho varias veces, es que el poder se ejerce con humildad. Con humildad. O sea, dijo la presidenta, la gente tiene el derecho de visitar donde quiera. O sea, tampoco puede haber una prohibición de que por ser de Morena o por ser de la 4T, pues no puedes salir del país o no puedes visitar cuando tengas vacaciones donde tú quieras. Lo pagas con tu sueldo, tienes el dinero, puedes hacerlo, ¿no? No hay ninguna limitación, ¿no? Imagínense ustedes, sería una cuestión represiva tampoco, ¿no? No es una dictadura, ni mucho menos. Pero, dijo la presidenta, ocupando un cargo público con los principios de la 4T, existe el compromiso de tener una cierta mística que tiene que ver con que pues no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Y como sabemos eso, y todos lo sabemos, el pueblo lo sabe, lo sabemos muy bien todo el pueblo, y el pueblo también recuerda los excesos y los privilegios del PRIAN. ¿Se acuerdan de los vuelos de Enrique Peña Nieto en el avión presidencial? De cómo se llevaba toda la familia, los primos, los vecinos, los amigos, y se ponían unos gastos impresionantes, hasta en gel se gastaban millones de pesos, en botellas de vino de no sé qué año, o sea, una cosa espantosa. Y los vestidos de la gaviota, y así nos podemos seguir. El pueblo recuerda todo eso, no se le olvida a la gente en México este tipo de cosas, pues la verdad es que acarrean un costo político para quienes lo hagan. O sea, como dijo la presidenta, los políticos de Morena pues pueden hacer lo que ellos quieran con su dinero, con sus vacaciones, ir a donde quieran, a México, a una playa o afuera de México también, si les alcanza el dinero y si quieren gastarlo. Pero este tipo de cosas son observadas por el pueblo y pueden acarrear un costo político para quienes lo hagan. Entonces, el resumen de este tema es, ¿pueden hacerlo? Claro que sí pueden hacerlo. Hay una libertad plena, pero la pregunta es, ¿deben hacerlo? Pues ahí vienen los asegúnes, ¿no? Pues no mucho, o sea, no deberían, siendo parte de la 4T o siendo parte de Morena, con principios de la austeridad republicana que pregonó y que llevó a efecto y lo puso el ejemplo del presidente López Obrador, pues la verdad no deberían hacerlo dentro de esos principios, si los mantienen, si los llevan a cumplimiento, porque, insisto, tienen un costo político. Ya Gerardo Fernández Noroña ya está recibiendo presión
por su viaje a Europa, sus vacaciones, que dice que lo pagó con su dinero, probablemente sí. Lo mismo Mario Delgado, el secretario de Educación, y lo cuestionaron en la mañanera hoy, porque hoy fue a la mañanera, y la misma historia, o sea, él se fue a Portugal, y bueno, ¿tendrá razón la gente o no tendrá razón? Quizás no la tenga del todo, ¿eh? El pueblo a lo mejor no tiene toda la razón de su lado, porque ellos pues tienen el derecho, si tienen su dinero ahorradito, ¿por qué no se van a ir ahorita a España o a Portugal, como en el caso del secretario de Educación? Pero el problema es que ya vivimos los privilegios y los excesos de gobiernos anteriores, y entonces la gente le queda muy metido en la médula, en el cerebro, la parte más profunda del cerebro, que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Entonces, despilfarros, darse la gran vida, ir a lugares caros, todo eso, pues, todo se sabe. En las redes todo se da a entender, todo se muestra. Peor es el caso de que se vayan con presupuesto público o que se gasten el dinero que tienen para ellos, de parte del gobierno, que eso ya no se da. Se lo gastan con su propio sueldo, con su propio dinero, con sus ahorros. Pero aún así, pues dan una imagen, y esa imagen no es muy positiva. La presidenta, cuando le preguntaron, dijo, pues yo ni siquiera voy a salir de vacaciones, porque yo estoy trabajando y yo soy una servidora pública y me dedico al pueblo, y pues no tengo tiempo, no voy a tener tiempo. Lo mismo pasó con el presidente López Obrador, que con trabajo se iba a Palenque unos días, y en Navidad o en ciertos días muy específicos del año, un día, un fin de semana, y vámonos de regreso. Entonces, ahí está. Esa es una cosa que quiero dejar abundando un poco a lo que platicamos sobre este tema la semana pasada, sobre la congruencia de la 4T. Hay que tener congruencia. Yo creo que ahí pues depende el sapo de la pedrada, depende de lo que hagan, dónde vayan, cómo vivan, cómo se den la vida, pues la gente los va a juzgar y los va a castigar o los va a premiar. Así es la política, y la gente ya es bien fijada, el pueblo ya sabe qué es lo que quiere de sus políticos o de a los que apoye, y que no quiere de los políticos para que no los apoye. Entonces, bueno, es el tema relacionado con esto. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo va la cuestión del genocidio en Gaza? Es algo triste, es algo feo, lo hemos estado hablando la semana pasada, hasta de veras que sufre uno por hablar del tema, por ver videos, por ver TikToks. O sea, es horrible lo que está pasando, lo que está haciendo Israel. Desafortunadamente no hay buenas noticias en este aspecto, no hay mucha diferencia en lo que está pasando ahorita, porque no se han implementado medidas de parte de la ONU o sanciones contra Israel. O sea, la verdad es que no se han llegado a acuerdos, a pesar de que es la gran mayoría del mundo, pero como Israel y Estados Unidos mueven la varita, tocan la batuta y hacen muchas presiones, a pesar de que la observadora nombrada por Naciones Unidas está exigiendo, que para eso la nombraron, que se tomen medidas, ella lo está exigiendo, esta señora italiana, realmente es muy valiente. Ella está recibiendo sanciones de parte de Estados Unidos y de Israel. Imagínense nada más al nivel que hemos llegado, de este mega imperio descarado que no quiere hacer lo que se le dé la gana. Bueno, lo bueno de todo lo malo, lo bueno, que no es que es promisorio de alguna forma, es que ayer hubo una movilización muy fuerte, muy grande en Israel, de israelíes, o sea, ciudadanos israelíes en Israel, en contra de manera muy fuerte del genocidio. Entonces, ya se está dando esta creación de conciencia en los mismos israelíes que viven ahí, en contra de lo que está haciendo su propio gobierno. Queda mucho por hacer, porque la verdad, desafortunadamente, ya lo dije la semana pasada, los israelíes tienen un apoyo, o hasta ahora tenían un apoyo mayoritario a lo que está haciendo su gobierno, de manera increíble. El 80% de los judíos, de los israelíes más bien dicho, de Israel, apoyan el genocidio o apoyan las medidas de su gobierno contra Gaza. O sea, hay que decirlo. Pero bueno, esperemos que esto que está pasando de la movilización de israelíes en su país crezca y crezca y crezca, para que vayan creando más conciencia y la misma población israelí diga: ya basta, no podemos estar martirizando a los
ciudadanos palestinos que están inermes, que no tienen ni cómo defenderse. Y Trump, el presidente Trump, con todas sus locuras y siendo chimul Trump, pues dijo que hay que evitar la hambruna que están sufriendo los niños en Gaza. A pesar de que él quiere crear un resort ahí y es una cosa loca, está completamente desquiciado, ya el mismo Donald Trump dijo que hay que evitar la hambruna, hay que ayudar para evitar la hambruna que están sufriendo los niños. Él lo dijo tal cual, así como se los estoy mencionando. Y con eso que dijo Donald Trump está claramente contradiciendo, o sea, pero de manera total, lo que Israel mantiene. Israel niega por completo que exista un genocidio en Gaza en contra de la población y de los niños, y que no hay problemas de hambruna tampoco, o sea, no lo reconoce para nada. Pues Trump, su aliadísimo, su super aliado, lo está reconociendo, que sí está ocurriendo esto, y eso pues le mete ruido también a Israel. Ojalá vaya esto a más. Bueno, vamos a un tema más agradable. ¿Qué pasó con Lady Racista? Bueno, se tuvo que presentar en el juzgado. Muchos pensaban, esto es puro rollo, no le van a hacer nada, no va a haber ninguna consecuencia, todo va a quedar igual. No, se tuvo que presentar la señora esta argentina ante el juzgado. Y al salir del juzgado, no sabemos todavía cómo le fue ni qué le impusieron. Ahorita les voy a decir las penas que se supone que son las que se le deben acreditar de acuerdo a la legislación. Ya lo manejamos la semana pasada. Al salir del juzgado, ya le tenían preparado un comité de bienvenida muy fuerte, una protesta con muchos gritos, con altavoces, y le aventaron agua y la persiguieron, salió corriendo, huyendo realmente en un carro que pasó enfrente de ella, de donde estaba el lugar, y le aventaron agua, la bañaron, la mojaron, tuvo que meterse rapidísimo al coche. Tan es así que tuvo que salir corriendo, que hasta la bolsa se le quedó. Cuando cerró la puerta se le quedó por la parte de afuera de la bolsa. Imagínense nada más. Pero bueno, la verdad es que se lo merece, sinceramente. Y a la gente que entrevistaban ahí en la calle le decían, oye, ¿por qué? No es, porque los periodistas malosos les decían, es que es una cosa contra los extranjeros. Y decía una persona que estaba protestando, esto no es contra los extranjeros. Nosotros no tenemos nada contra los extranjeros. Los extranjeros vienen, disfrutan, quieren al país, están muy a gusto, tanto los que viven aquí como los que viven de visita. No, tiene nada que ver con los extranjeros. Pero lo que sí no podemos permitir es que venga alguien de fuera y sea racista con los mexicanos, sea clasista con los mexicanos, nos insulte y se salga con la suya impunemente, cuando incluso pues no está ni siquiera en su país. O sea, eso no lo vamos a permitir. Entonces, la señora enfrenta una pena de 22,000 pesos, bueno, no una pena, una multa de 22,000 pesos o una pena de 1 a 3 años de cárcel. Sabemos que, pues, a lo mejor llega a un acuerdo y le ponen la pena económica, pues la sanción económica, y tendrá que pagar 22,000 pesos. Algunos diremos, no, pues es que se debería de quedar en la cárcel, que no sé qué. Sí, o sea, obviamente sí sería deseable y todo, y lo que no debe sentarse un precedente. Pero bueno, la verdad es que independientemente de lo que hagan, si le den la pena de cárcel o nada más le pongan la multa de 22,000 pesos, yo creo que es muy importante que se le aplique la sanción que sea, cualquiera de las dos, ojalá la más fuerte, pero aunque sea la multa, que se aplique, y que en todos los casos similares como la peruana, las demás, se les imponga la pena que tenga que ser, para que quede claro y que quede un precedente de que no pueden quedar impunes los ataques racistas, que los extranjeros tienen que comportarse y tienen que ser respetuosos con la gente del país, así como nosotros somos respetuosos con ellos, porque ellos llegan y se les abren los brazos abiertos y se les apapacha, se les trata muy bien, y la gran mayoría de los extranjeros están felices de venir de visita o de vivir aquí. Ya ven lo que pasó en la Ciudad de México con esto de los que están aumentando las rentas y todo. Están felices en la Ciudad de México, viven mejor que en su país. Bueno, me pregunta que para cuándo, don Augusto. Ahorita voy con el siguiente tema, ahorita vamos. Bueno, entonces, que se aplique la sanción para que quede claro que no pueden quedar impunes los ataques racistas. Así de sencillo. O sea, porque si no se sienta un precedente con esta señora argentina, entonces los demás
que están en Yucatán, extranjeros que están en, no sé, en la Ciudad de México o en, no sé, en Guanajuato, en este lugar, donde sea que estén los extranjeros, en Cabo San Lucas, que hay muchos extranjeros, San Miguel Allende, se me olvidó el nombre, pues van a hacer lo que se les dé la gana y van a estar pisoteando, insultando a los mexicanos de manera completamente impune sin que nadie los pare. O sea, tienen que darse cuenta que tienen que respetar las leyes del país y tienen que respetar a los locales. O sea, digo, en cualquier lugar del mundo sería igual. Uno no puede ir a Europa a insultar a los del país porque pues uno está en un país extranjero y uno tiene que comportarse en el lugar donde está porque uno es el extranjero, los demás son los locales. Entonces, que quede claro. Y tiene que quedar claro con una pena, con una sanción. Ojalá esto trascienda. Mañana yo creo que ya tendré información de cómo le fue a la ley de Resista en este aspecto, si le pusieron la sanción o no. Bueno, nuevamente la Chimultrump. Vamos a hablar como mi querido Tenax Vite. La Chimultrump volvió a atacar. Ya cambió la fecha límite a Rusia para llegar a un acuerdo con Ucrania. Ya le puso 10 a 12 días más. Porque como le había puesto es que tienes que poner un límite a la guerra con Ucrania, porque si no pones el límite, pues te vamos a sancionar con aranceles. Pues ya tuvo que salir Trump otra vez de que pues le dan 10 días más, 10 a 12 días más a Rusia para que ahora sí pare la guerra, le dan chance con Ucrania, porque si no, le van a poner el 100% de aranceles. Entonces, ahora sí que pues la Chimultrump lo hizo de nuevo, ¿no? Ya sabemos cómo se desdice este señor, cómo amenaza, al rato llega a un acuerdo y ya pura llamarada de petate, tiene que bajarle de 2 rayitas, porque en la realidad pues no es posible poner ese tipo de sanción porque se hace el harakiri dentro de Estados Unidos. Entonces, bueno, quiso amenazar a Rusia, sigue queriendo, y Rusia, yo creo que Putin se va a estar muriendo de la risa y dice, ¿me quieres poner 100% de aranceles? Pues sígueme amenazando, sígueme poniendo 10 días más, 10 días más, 10 días más. Rusia va a parar la guerra cuando tenga lo que quiere, porque Rusia tiene el sartén por el mango y Ucrania no. Y ya, así es de simple. Bueno, en ese aspecto de Chimultrump, el fin de semana, Estados Unidos le bajó los aranceles a Europa al 15%. Ya lo había logrado con Japón, lo dije yo la semana pasada en alguno de los en vivo, no me acuerdo en cuál, de que le bajó los aranceles a Japón y hubo ciertas condiciones de por medio. O sea, Japón se comprometió, no me acuerdo exactamente la cifra, lo dije la semana pasada, pero Japón se comprometió para que le bajara del 30 al 15 a meterle, creo que 550 mil millones de dólares en inversión. Sí me acuerdo de la cifra, fíjense. 550 mil millones de dólares se comprometió Japón a invertir en Estados Unidos. Eso dijo Japón, vamos a ver si lo hace. Y con eso, pues Trump ya le bajó a la mitad. Se los bajó a la mitad la oferta de 30 a 15 de aranceles nada más. Y entonces la pregunta que queda, que no sabemos realmente, hay que investigar, ¿a qué se habrá comprometido Europa? Porque Europa pues también ya llegó a un acuerdo el fin de semana, habló con Ursula von der Leyen, que pues la verdad, los europeos son completamente sumisos, es una cosa patética con Estados Unidos. Quién sabe en qué se habrán comprometido y ya le bajaron del 30 al 15% de aranceles, supuestamente, vamos a ver, a Europa. Bueno, el triste caso de Adán Augusto, ¿no? Vamos con ese tema. La pregunta que todo el mundo se hace, que cualquiera se hace, dentro de la 4T, fuera de la 4T, ¿es posible que un gobernador no sepa lo que hace o en qué está involucrado su secretario de Seguridad Pública? La verdad no. Yo soy de la idea que no. No es posible, así como Felipe Calderón no es posible que no lo supiera. De hecho hay pruebas de que lo sabía. Además, en el caso de Adán Augusto también hay ciertas pruebas que indican que sí lo sabía. Ya lo manejé la semana pasada, lo mencioné mucho. Pero la verdad es que por puro sentido común, por pura lógica, no es posible. O sea, no puede no saberlo. Ahora, también hay que reconocer, hay que ser sensatos y hay que reconocer lo que les voy a decir. Hay muchos ejemplos, hay un periodista por ahí que ve un video, de alcaldes de todo el país, de diferentes estados de la República, asustados por las posibles represalias por los vínculos de sus policías,
de la alcaldía o del estado o de sus secretarios de seguridad municipal o estatal, sus vínculos con el crimen organizado. O sea, lo saben, pero temen por su vida, literal. O sea, temen tener una represalia que les cueste la vida. De hecho, fue en todo el país que ha estado pasando esto, en todos los estados, en muchos estados, en Veracruz, en Nuevo León, en Baja California. O sea, hay muchos casos y en algunos casos hubo y hay alcaldes asesinados por todas estas cuestiones. Entonces, no es algo fácil, hay que decir también. Ahora, con esta estrategia nacional de seguridad, yo creo que esto se va a ir componiendo. Espero que dé tiempo en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque al tener una vinculación desde la federación, desde el gobierno federal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, con la Fiscalía General de la República, con el nuevo Poder Judicial y los estados y los municipios obligados a cooperar y coordinarse, ya la verdad es que va a eliminarse o van a reducirse mucho los problemas de impunidad y los vínculos con los cárteles de las autoridades a nivel local, a nivel muy pequeño, municipal o estatal. Ojalá sea así. Yo quiero pensar que sí. Los resultados de la política de seguridad son muy buenos. Todavía queda mucho por hacer, sobre todo en extorsión, lo he dicho la semana pasada, pero los resultados de Harfuch han sido muy buenos. Todavía queda ver a un mediano plazo cómo va a ir funcionando la Estrategia Nacional de Seguridad con la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y eso va a ser determinante según mi punto de vista. Ahora, ¿cuál es? Pasamos al último tema, penúltimo, no sé si último, a ver si me da tiempo. El verdadero narcoestado. Sí, se ha estado criticando en parte de Estados Unidos, es la tirada todo el tiempo, tanto por Trump como incluso antes, pero más Trump, y los medios de comunicación, sobre todo el New York Times y otros medios de Estados Unidos. No, es que México es un narcoestado, y la periodista esta horrible, Anabel Hernández, que es una miembro de la CIA, o sea, oreja de la CIA, que México es un narcoestado. Bueno, la verdad es que el narcoestado sí existe, y se llama Estados Unidos de Norteamérica. Así de simple. Así de simple. ¿Ah, no me creen? Ahí les va la historia. Es un negocio, la droga, el narco, las drogas en general, son un negocio para ellos desde que participaron de manera indirecta junto con el Reino Unido en la guerra del opio con China. Esta historia viene desde la guerra del opio de Inglaterra, del Reino Unido con China. Ahí ya estaba involucrado completamente el Reino Unido en el tráfico de el opio para poder dañar a China y beneficiarse del tráfico de opio. Estados Unidos le entró a eso como también participante y empezó con el negocio y se dio cuenta del negocio del tráfico de droga. Saludos, mi querido amigo Marco. Gracias por el comentario. Saludos. Entonces, ahí empezó, fíjense, el negocio donde Estados Unidos participó de manera indirecta en la guerra del opio, donde los ingleses quisieron darle en la torre a los chinos. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pactó con la mafia siciliana. ¿Se acuerdan ustedes de la prohibición del alcohol y todo ese rollo? En realidad era un negocio ahí, entre las familias del traficantes de la mafia siciliana, el gobierno de Estados Unidos, por el tráfico de alcohol, por el tráfico subterráneo de alcohol y el negocio que eso era, y ya eran narcos, y empezaba el narco. Se elimina la prohibición del alcohol y se desata completamente el tráfico de drogas, y estas familias empiezan a cambiar del tráfico de alcohol al tráfico de drogas. Pero bueno, ahí estaba metido el gobierno de Estados Unidos también. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. En la guerra de Vietnam fue una gran oportunidad durante la guerra de Vietnam para meter heroína del sudeste asiático en los ataúdes. Fíjense nada más la maldad, o sea, de veras los gringos, metían la heroína de Vietnam, desde Vietnam, en los ataúdes de las bajas militares, de los soldados que morían en Vietnam, Estados Unidos, los soldados gringos,
cuando regresaban los soldados en cajas a su país, en las cajas de los muertos, ahí venía la heroína traficada desde Vietnam. De hecho, esto se sabe, eso es está en la historia, o sea, ahí está. Se le llamó el Cadaver Connection. La Cadaver Connection. Porque ahí estaba la conexión del tráfico de la heroína dentro de los ataúdes de los cadáveres de los soldados gringos, de los marines o de los soldados como sea. Ahí venía, ahí entraba a Estados Unidos la droga de la heroína. Fíjense de cuándo estamos hablando, de los años 70. Bueno, luego, no sé si va en orden, pero bueno, otro tema es la guerra de Afganistán. De hecho no va en orden, pero bueno, había otro antes. La guerra de Afganistán, ¿qué pasó? Los talibanes, en su primer momento, ya saben que son ultrarreligiosos y mochos y represores de las libertades, todo eso. Bueno, los talibanes en su primer momento habían acabado con los cultivos de amapola. Ellos estaban en contra de la droga. Pero al entrar los marines gringos a Afganistán, aquello se volvió un boom del cultivo de la amapola. Y los gringos se beneficiaron, por supuesto, porque de ahí cultivaban la amapola, de donde sale también la droga, la heroína, para traficar a Estados Unidos. Negocio redondo para el Departamento de Estado de Estados Unidos, la CIA, sobre todo, el negocio del tráfico de drogas de Afganistán, en la guerra de Afganistán. Bueno, y antes de eso, el famoso episodio Irán-Contras. No sé si ustedes saben y conocen el famoso episodio Irán-Contras. Este episodio Irán-Contras fue una cuestión que hicieron los gringos en el que la CIA, para conseguir fondos, dinero, para darle a la contra nicaragüense, acuérdense que habían ganado en aquel primer tiempo los sandinistas, el gobierno revolucionario que estaba contra Somoza, hicieron una revolución para quitarle el gobierno a Somoza y establecer un gobierno de izquierda en Nicaragua. Bueno, para conseguir fondos para financiar, armar, entrenar a la contra nicaragüense en Honduras o en otro lugar, la CIA se dedicaba al narcotráfico y diseñó las rutas de tránsito de la cocaína colombiana por territorio mexicano y puso aviones al servicio del tráfico de la droga, de la cocaína, para poder financiar en esta cuestión del Irán-Contras, porque el negocio estaba en esa cuestión de, es que es con Irán, y al final no era con Irán, sino que era para financiar un movimiento ahí como de lavado de dinero, para poder financiar a la contra nicaragüense. Y al mismo tiempo traficaban cocaína a Estados Unidos. Entonces, pasaba la cocaína, ellos pasaban la cocaína, ellos la llevaban de México a Estados Unidos, y pusieron aviones para eso. Esto está documentado en el Congreso de los Estados Unidos, está documentado perfectamente. De hecho, esa fue la razón por la que mataron al famoso agente Kiki Camarena, que luego los gringos le echaron la culpa a Caro Quintero, y por eso ahorita le cayó durísimo a la justicia a Caro Quintero, ya muy viejo, ya está muy grande, porque siempre culparon a Caro Quintero de la muerte de Kiki Camarena. No fue Caro Quintero, fue la CIA quien asesinó a Kiki Camarena, que era un agente de la DEA, y quien lo mató fue la CIA, porque Kiki Camarena pues descubrió la pista de aterrizaje, el rancho y el lugar desde donde volaban los aviones de la CIA cargados de cocaína para llevar la cocaína a Estados Unidos. El gran pecado de Kiki Camarena fue descubrir eso, darse cuenta de eso, y pues tenían que silenciarlo. Tuvieron que silenciarlo, así de claro, así de sencillo. Y les digo, eso está documentado en el Congreso de Estados Unidos. Luego tienen ustedes, por ejemplo, a la DEA dándole dinero al cártel de Sinaloa. Fíjense nada más la estupidez, ahí les va, es por partida doble. La DEA le dio dinero al cártel de Sinaloa. ¿Saben por qué? ¿Con qué excusa? Ellos dijeron que estaban buscando la ruta del dinero. Le dan dinero al cártel para que le iban a seguir la pista al dinero para luchar contra el cártel, según ellos. Ese es el pretexto, ¿no? Ese es como para tontos, ¿no? Para pretexto de tontos. Es que estábamos buscando la ruta del dinero. ¿Les suena conocido?
Fue exactamente lo mismo que hicieron cuando el Rápido y Furioso. El Rápido y Furioso fue un plan orquestado por el gobierno de Obama junto con Felipe Calderón, que le ayudó y que colaboró, cuando la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, pues le dieron armas al cártel de Sinaloa, con la idea de que, según ellos, venían con chips, venían las armas para poderlas rastrear. Lo primero que hicieron los narcos fue quitarles el chip. Entonces, y claro, fue una cosa completamente aberrante, estúpida, ilusa, una cosa de tontos, de idiotas realmente, de que nadie lo puede creer, nadie puede dorarle la píldora. Con un poco de cerebro no puedes creerte esa tontería. Pero ese fue el argumento del gobierno de Obama, y el argumento del gobierno mexicano es que ellos no sabían. Y ya está comprobado de muchas maneras que el gobierno de México, el gobierno de Calderón, supo, colaboró, estuvo completamente de acuerdo en ese programa Rápido y Furioso para poder hacer eso de seguir la huella. Y en hacer eso, Calderón realmente cometió un delito gravísimo de traición a la patria. O sea, el hecho de permitir la entrada ilegal de armas de fuera de México a México equivale a, no sé, es como una especie de intento de golpe de Estado. Se puede acreditar de la peor manera posible como una traición al país, porque son armas extranjeras de Estados Unidos que entraron de manera ilegal a México. Un gobierno democrático, un gobierno electo, un gobierno mexicano no debe permitir ese tipo de cuestión, porque sería como permitir una intromisión extranjera en el territorio. O sea, yo sé que no eran los gringos, bueno, de hecho Calderón sí dejó entrar a la Marina gringa, a la DEA, a la CIA, al FBI, bueno, que también es una intromisión y es una falta elemental a la soberanía nacional, es una falta de respeto a la soberanía nacional, es una intromisión, pero aquí fueron armas. Entonces fue de muchos niveles la traición a la patria de Calderón, y esto fue, les digo, por las dos vías. Uno, darle dinero al narco, que hicieron los gringos, con el pretexto de, les vamos a seguir la ruta del dinero. Pues de eso no se trata. Se hace el seguimiento del dinero en las cuentas, en dónde está el lavado de dinero, en qué bancos, en qué lugares, en qué paraísos fiscales. Ese es seguirle la ruta al dinero, no marcar el dinero para que lo sigas. Pues eso es una bestialidad, es una cosa completamente ilógica que nadie en su sano juicio se puede creer. Bueno, y la otra, pues lo de las armas, que también es una total estupidez. Bueno, y luego tienen ustedes a Wall Street, que es la gran tintorería del planeta. Y al final de cuentas el mercado de drogas que tiene Estados Unidos, que es el mercado de drogas y de consumo de drogas más grande del mundo. Y al final, ya más recientemente, digo, no es final porque quién sabe qué va a pasar después, pero ya de los últimos son, por ejemplo, una industria farmacéutica que produjo la adicción, que fue la creadora de la adicción al fentanilo, una industria farmacéutica gringa, que fue la que creó la adicción de los gringos al fentanilo. Ellos son los culpables. O de la farmacéutica Purdue Pharma, que fueron los que crearon la adicción al Oxycontin, los que vendieron el Oxycontin y crearon la dependencia y la adicción de los gringos al Oxycontin. Ahí están las dos, ¿eh? Luego, pues ya para terminar este tema, es decir, la farsa de la guerra contra el narco, unos dicen que fue desde Reagan. En realidad, la llamada guerra contra el narco de Estados Unidos fue desde Nixon. Este eslogan de, es que vamos a hacer una guerra contra el narco, fue una completa farsa, una total y absoluta farsa, cuando ellos, como ya les mencioné aquí, les escribí paso a paso durante los últimos 50, 60, 70, no más, como 100 años, ellos han estado detrás del tráfico y detrás de la ganancia del tráfico de drogas. Ellos, los gringos, el gobierno norteamericano, ellos son los responsables de todas las dependencias, de todas las adicciones, desde el opio, la heroína, la cocaína, la oxicontina, y obviamente ahorita el fentanilo. Ahí están ellos, siempre han estado detrás. Y bueno, la industria armamentista, el complejo industrial militar, que por supuesto, y ya lo sabemos, y lo ha dicho muchas veces la presidenta de México, y les pone el dedo en la llaga cuando se los dice a Trump, les venden armas al narco. Ya dijimos lo de Rápido y Furioso, que fue
peor, porque fue adrede, o sea, ellos se las pasaron por su voluntad, de manera completamente así, directa. No, pero es que aparte permiten que las empresas gringas armamentistas le sigan vendiendo a grupos criminales de México. No hay ningún control, porque pues business es business, como ya lo he dicho. Bueno, antes de que termine este en vivo, porque ya me queda muy poquito, vamos a pasar al último tema, que es la gran mentira. Fíjense lo que descubrí. La gran mentira de Israel sobre la tierra prometida, la famosa tierra prometida. ¿Se acuerdan de la Biblia? Bueno, que dicen ellos que es la tierra prometida y que por eso tienen que salirse todos, tienen que estar nada más los judíos, los israelíes. ¿Saben ustedes por qué los israelíes no tienen derecho a robarle la tierra del Líbano y de Gaza a los palestinos, a los que están ahí, que son palestinos? ¿Saben por qué? Bueno, ellos dicen que sufrieron la expulsión de su tierra, que tienen que regresarles la tierra de la que los expulsaron, porque se dio esta famosa diáspora de los judíos por todo el mundo. Ellos dicen eso, pero eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Saben por qué? Con los babilonios primero y luego con los romanos, la famosa diáspora, es decir, la migración de los judíos hacia diferentes partes del mundo, se dio de Jerusalén. Esa diáspora fue de la gente que se fue de Jerusalén y se fue dispersada por todo el mundo, por muchos lugares del mundo. Pero no fue del resto de lo que hoy ocupa el territorio del Estado de Israel, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. No, fue de Jerusalén. En el resto del territorio del Estado de Israel, que no es Jerusalén, los judíos, ¿qué creen? Se quedaron. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? Yo también no lo sabía. Yo pensé que todos se habían... O sea, yo dije, bueno, si se van, ¿quién se va? Nadie se va. Yo a todo el mundo le decía, es que son los únicos los judíos los que se van de su tierra, se han ido de su tierra. Nadie, todo el mundo se queda peleando, se queda ahí como esclavo, lo que sea, pero no se va de su tierra y al final recupera la libertad, se independiza, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Cómo se explican que ellos se fueron? Dije yo. Pero es que no se fueron. No se fueron. En el resto del territorio de Israel, que no es Jerusalén, los judíos se quedaron. ¿Pero qué creen? Se volvieron cristianos o se volvieron musulmanes. No se fueron. No se fueron. Ellos ahí siguen, pero resulta que ya los israelíes pues los consideran otra cosa, los consideran poca cosa, no son seres humanos porque pues son musulmanes, o bueno, son cristianos, ¿no? Algunos de los palestinos también son cristianos, hay muchos cristianos ahí, no tantos como musulmanes, pero hay cristianos. Pero lo que pasó fue que a lo largo de, no sé, más de 1000 años, 1500, no sé, mucho más de 1000 años, la gente que se quedó ahí, pues recibió la influencia de las comunidades que estaban ahí y terminó volviéndose cristiana o volviéndose musulmana. Si no me creen, porque pues digo, hay gente que a lo mejor dice, no, esto no puede ser cierto, que no sé qué, ¿por qué se iban a cambiar? Si no, pregúntenle a los españoles. Si la reina Isabel la Católica, los reyes católicos de España, no hubieran corrido a todos los musulmanes y a todos los judíos de España en 1490, 92, a final de cuentas los corrieron a todos. Los que se quedaban ahí, los que estaban ahí antes de que los corrieran, muchos para quedarse en España se volvieron cristianos, se volvieron católicos, pues porque eran católicos, realmente la religión era católica, no había cristianos protestantes, ¿no? Eran católicos. Entonces la gente decía, no, pues yo me quedo, o sea, tengo toda mi vida aquí, tengo toda mi familia aquí, tengo todas mis propiedades aquí, mis riquezas aquí, todo lo tengo aquí, todo lo he hecho aquí. Pues dijeron, yo me vuelvo católico, y se volvían católicos. Algunos lo hicieron falsamente, claro, y pues la Inquisición era horrible y los castigó horrible, ¿no? Pero a muchos se quedaron, se convirtieron en católicos. Lo mismo podría pasar en la Franja de Gaza, en Palestina, en el Líbano, de la gente que ahí pues decidió como lo que era masivo, digamos, era
la religión musulmana, pues se convirtieron en musulmanes. Y ya. Y así fue. Así ocurrió, amigos, como ven, realmente es la gran falsedad del pueblo sionista. Porque digo sionista porque los judíos son otra cosa. Hay judíos en todo el mundo que están muy contentos en donde están y que ni siquiera quieren irse a vivir a Israel, nunca lo han querido, nunca han aceptado el hecho de que Israel debiera recuperar, los judíos deben recuperar la tierra de Israel, porque sienten ellos y saben que ya no les pertenecía, como lógicamente, ¿no? Ya no estaban ellos ahí, estaban en otro lado, habían hecho su vida. Son no sé cuántas generaciones, o sea, imagínate miles de años, más de 1000 años, 1500, 1700, 2000 años de haberse ido de ahí, en algunos casos, pues ya realmente, ¿qué les queda de esa tierra? O sea, nada, no tiene nada que ver con esa tierra, ya son rusos, ucranianos, gringos, argentinos, mexicanos, donde quiera que estén, alemanes, bueno, Hitler les hizo bien feo, ¿verdad? Pero bueno, donde quiera que estén en la diáspora, que se hayan establecido durante muchas generaciones y se hicieron del país, lucharon en las guerras por su país, nuevo país o lo que sea, y han hecho vida en otros países. Entonces, y los mismos ortodoxos, los judíos ortodoxos, que son los religiosos, que están en otros países del mundo, no tanto los que viven en Israel, no lo sé, pero creo que no, pero los judíos ortodoxos que viven en Alemania, que viven en Nueva York, que son la mayor comunidad del mundo, están en contra de lo que está haciendo el gobierno sionista. Entonces, no es lo mismo los judíos de cualquier lugar del mundo que los sionistas. Los sionistas es una rama ultra conservadora que tienen esa idea loca, absurda, ridícula, fanática de que el Estado, de que Israel es su territorio, de que a fuerza tiene que ser así y que no es de nadie más. De que desde que se los dieron es de ellos y que los demás tienen que ir ahuecando el ala y tienen que salirse de ahí porque ellos no pertenecen ahí, cuando ellos son los que han vivido ahí no han dejado de vivir ahí, llevan miles de años viviendo ahí. Entonces les digo, es chistoso porque ahí me aclaran muchas cosas, ahora que me acabo de enterar de que en realidad pues sí hay gente que pues es descendiente de esos judíos, pero pues ¿quién se acuerda de eso? Son gente que vive en el Líbano, que vive en Gaza, pero que ya no son no pertenecen a la religión judía, pero racialmente son descendientes de los judíos que vivían en esa tierra cuando los romanos o cuando los babilonios, pero se quedaron hace 1500, 2000 años, se quedaron viviendo ahí y adoptaron la religión dominante. Y la religión dominante en diferentes tiempos de la vida, de la historia, como ustedes saben, de la humanidad, en un tiempo fue la religión católica en esa zona, porque estuvo dominada por ya saben, las cruzadas, ¿se acuerdan? Y en otro tiempo por los musulmanes. Hubo luchas durante mucho tiempo por la Tierra Santa entre los musulmanes y la Iglesia Católica y los gobiernos de Europa que pertenecían a la religión católica y luchaban para recuperar Tierra Santa. Bueno, por todo este rollo de dominio, de guerra entre la parte musulmana y la parte católica, que se disputaban la propiedad de la Tierra Santa, de la llamada Tierra Santa de Israel, pues se impuso una religión o se impuso otra. Y la gente que no dejó de vivir ahí, que siguió viviendo ahí, pues o era católica o se hizo católica o se hizo musulmana. Y sus descendientes, pues con mayor razón. O sea, ¿y quién se acuerda? Pues nada más una ciudadana libanesa que hizo una transmisión, un TikTok, y que narra esta historia. Y tiene mucho sentido. A mí se me hacía incomprensible, absurdo, ridículo, muy, muy raro, porque en la historia de la humanidad yo no conozco ningún caso en donde por una conquista o lo que sea, la comunidad de ese lugar vacíe completamente ese país, o sea, todo un país gigantesco, grande, todo eso se vacíe y se vayan en una diáspora a cualquier otro lugar. O sea, no pasa. Y podemos hablar de muchos ejemplos. De mismo México, de España, cuando fue dominada por los moros, no sé, de Inglaterra por los vikingos, no sé, o sea, hay muchos ejemplos, cualquier ejemplo, de Grecia cuando fue invadida por los turcos, por el Imperio Otomano,
O sea, hay demasiados ejemplos en toda la historia de la humanidad en donde la gente se queda. Digo, quedan pocos, o hay unas masacres tremendas, hay un genocidio, pero siempre hay gente que se queda. O sea, hay gente que queda de esas razas, se queda de esos pueblos originarios y quedan ahí. No se vacía de ellos. O sea, la gente original ahí está, de alguna forma, descendientes de esa gente, por más genocidio. Y miren que nosotros sufrimos un increíblemente fuerte genocidio, como pocos en la historia del mundo. O sea, si un pueblo en el mundo sabe de lo que fue un genocidio, pues es el pueblo mexicano, ¿no? O sea, la verdad es que el genocidio llevado a cabo por los españoles en la conquista, pues es sin precedente, es quizás de los más grandes que ha habido en el mundo. Claro, los gringos hicieron lo suyo también, hay que decir, en el territorio de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron, dice, los 12 gobernadores que cayeron? Ajá, dice, bueno, la idea de lo que les estoy mencionando es que ya se descubrió que tienen propiedades. O sea, les cayó la verdad, les cayó el dato que salió a la luz porque se les descubrieron sus propiedades en Estados Unidos, en Texas. Los gobernadores que fueron ya había sido cabeza de vaca, y ahora en este caso se sumaron Sinue, el exgobernador de Guanajuato, y el gobernador actual de Querétaro, que también tiene sus casotas, 2 casas en ese mismo lugar de Texas, Mauricio Curi. Entonces, al decir que cayeron, a lo que me refiero es que ya les cayó la verdad, ya soltaron la sopa, ya se dio a conocer, porque es una investigación desde Estados Unidos en lo que son las propiedades, en lo que son el pago de impuestos, en lo que son la tenencia, como sea, de las propiedades en Estados Unidos. Ya no están ahí los datos, están los datos de ellos. O sea, obviamente ellos no lo declararon como dentro de su declaración patrimonial en México, porque son propiedades que tienen en Gringolandia, pero pues es enriquecimiento ilícito a todas luces. Entonces ya se van a empezar a hacer las investigaciones en contra de ellos, y ahí les va, porque viene la nueva Suprema Corte. O sea, espérense, o sea, vamos a eso. Todo, son pájaros de cuenta y les va a llegar la justicia tarde o temprano, más temprano que tarde. Bueno, dice Fabián Vilches, promovieron el mestizaje. Sí, bueno, en el caso de México promovieron el mestizaje, evidentemente, pero hubo un genocidio horrible. En el caso de Estados Unidos no promovieron el mestizaje, y hubo un genocidio espantoso en donde sí realmente quisieron acabar con las poblaciones indígenas, y en muchos aspectos las dejaron muy mermadas. Pero no se dio el caso de apaches que se fueran a no sé dónde y migraran y desalojaran esa área. Si los acabaron o estuvieron a punto de acabarlos, a los cherokees, a los que sean, pues fue porque ya no están ahí, pero no están en otro lado, ¿sí me entienden? O sea, no es que se fueran a otro lugar a migrar porque los corrieron de ahí. Es que la gente no hace eso, la gente se queda. La gente se queda en su lugar, en su terruño, en su pueblo, en su país, en su tierra, cualquier cultura de cualquier lugar del mundo, de una u otra forma. Y o los acaban todos, virtualmente, o casi todos, pero los que quedan vivos, poquitos, se quedan ahí. Y siempre hay migración, hay gente que se va, por supuesto, pero no desalojan el país todos. Bueno, pero esto que les dije al final, esto lo explica que pues realmente era una fantasía, era una cosa que no era cierta, y de ahí que eso de la tierra prometida es una verdadera fantasía que no tiene ningún sentido y que no debió nunca de haberse hecho, y lo que está pasando es una crueldad inhumana, es un genocidio a todas luces que se debe de solucionar ya. Debe de haber algo ya, y debe haber una presión internacional para que esto de veras que se pare, porque es una cosa espantosa lo que están haciendo con las comunidades palestinas, con niños, con mujeres, con ancianos. O sea, los están realmente matando de hambre, están haciendo un verdadero genocidio. Es una cosa aberrante, de verdad. Bueno, parece ser que ya se está acabando el tiempo, ya se acabó, ya se pasó un poquito. Les agradezco mucho a todos los que han estado aquí, a Marco, a Tenax Vite, a José Miranda, a todos. Muchísimas gracias a Marco, por supuesto, por sus regalos. Gracias a todos por estar aquí. Les recuerdo, antes de despedirme, que mañana tenemos una cita aquí a las 6:30 de la tarde, 6:30, 7:30, ya saben ustedes, todos los días. Y pues, si no lo han hecho, a los que han estado aquí por primera vez, son nuevos en este canal, los invito a que vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias,
y se suscriban. Apóyennos, no sean malitos, suscribiéndose. Gracias por estar aquí. Gracias, mi querido Juan Francisco. Gracias, no te había saludado a ti, no te había visto quizá, pero muchas gracias también a ti, que siempre eres un miembro importante de este canal, muy importante. Gracias a todos entonces, y bueno, pues los espero mañana. Saludos, cuídense mucho, y pues feliz día, feliz inicio de semana. Pásenla bonito esta semana, que el trabajo no les sea mucho y que pues el descanso les sea más. Que disfruten su trabajo, si tienen su trabajo, que también lo disfruten, porque hay que disfrutar el trabajo, por supuesto. Y nos vemos a las 6:30 el día de mañana. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho, bye bye.